Hola, buenas noches. ¿Logran escucharme? Buenas noches, doctor. ¿Se escucha? Ok, muchas gracias. Bueno, disculpen el retraso. Vamos a iniciar con la actividad. Hablaremos sobre el puerperio patológico. ¿Ya? Cuando hablamos de puerperio patológico, se refiere a aquellas complicaciones que se presentan o que pueden ocurrir después de que se presente el parto. Es decir, parto, puede puerperio, durante el periodo de la recuperación. Lo normal es que todo regresione, todas las modificaciones que ocurrió en el embarazo vuelva a su estado normal, a excepción de las mamas. Pero en estos casos puede haber ciertas complicaciones, como ser hemorragias postparto, donde después del alumbramiento se forma el globo de seguridad de Pinar y de pronto hay relajación de la musculatura lisa y empieza a sangrar. Por eso es importante hacer después del parto, hacer un control cada 15 minutos hasta estabilizar, luego por turno. Puede haber después del parto infecciones, puede ser al inicio o después de 24 horas. Y si es quirúrgico, infecciones de la herida. Puede haber tromboembolismos, ya sabemos que son coágulos que se forman, ¿no? Puede haber hipertensión postparto o, lo más frecuente, la depresión postparto. Eso es prácticamente un trastorno donde el estado de ánimo de la paciente se encuentra alterado porque por todo el proceso del embarazo que ha presentado, presenta una alteración en su estado de ánimo, poniéndose muy triste, incluso puede llegar a la tendencia del suicidio. Empecemos entonces. Puerperio patológico. Puerperio patológico se refiere a aquella condición que evita la regresión fisiológica del estado pregrávido. Esta puede aparecer de manera inmediata o puede ser tardío. ¿Ya? Es importante saber la definición de puerperio inmediato, mediato, tardío y alejado. Y de acuerdo a eso, nosotros dentro de ese tiempo podemos evidenciar alteraciones patológicas del puerperio. Estas condiciones pueden estar presentes desde el embarazo, durante el parto e iniciar en el puerperio, como los trastornos hipertensivos o la rotura prematura de membranas, que puede ser más de 24 horas. Ya, pues, si no iniciamos antibiótico-terapia, bueno, se puede hacer un parto normal, pero ya puede debutarse la infección en el puerperio, llevando a una endometritis. En el puerperio tenemos causas más frecuentes y menos frecuentes. Dentro de las menos frecuentes es el renal, endocrino, doloroso, porque todas recuperan del dolor que es al inicio muy agudo y posteriormente van aliviando. Y neuropsíquico. Y dentro de las más frecuentes, así aquellas que son de frecuencia continua, son las hemorrágicas y las infecciosas. Hablemos de los síndromes hemorrágicos, de las más frecuentes, estas dos. Los hemorrágicos prácticamente tienen una mortalidad materna por hemorragia durante el puerperio que corresponde al 22%. Entonces, de todas las causas de puerperio patológico, esta es la principal causa de muerte en el puerperio inmediato. ¿Por qué? Ocurre el alumbramiento y de pronto no hay buena formación del globo de seguridad de Pinar, o es que la musculatura lisa del cuerpo uterino presentó mucho trabajo de parto, o causamos iatrogenia con la oxitocina, y esto hace de que el músculo esté relajado y no se contraiga. Y como va a estar relajado y no hay buena contracción, bueno, entonces empezamos o inicia la parte hemorrágica. ¿Cuál es la complicación del síndrome hemorrágico? Que llegue al shock hipovolémico.
y lleve a una insuficiencia renal y posteriormente al síndrome de Sheehan, ¿ya? Entonces, estas hemorragias pueden ser precoces y tardías. Precoces dentro de las primeras 24 horas o luego del parto, es decir, postparto en las primeras 24 horas, o tardías posteriores a las 24 horas postparto, con más frecuencia en el sexto y décimo día. Miren que ya no debería haber sangrado. ¿Se acuerdan que, bueno, o en algún momento les hablaron de los tipos de loquio, ¿no? Roja oscura, fusca, flama, brava. Entonces, a medida que va pasando los días, los loquios ya deberían ser más serohemáticos, pero si se presentan sangrados, es decir, de características tipo sangre roja oscura e incluso fétida, y llevando en el sexto décimo día, ya pues se establece una complicación del puerperio a causa de una hemorragia. Ahora, ocurre en las primeras horas posterior al alumbramiento o dentro de las primeras 24 horas. El sangrado puede ser excesivo. Lo normal, que por vía vaginal sea 500 ml y por vía cesárea 1000 ml. Pero puede ser abundante y excesivo, y lo que les decía, en un parto, el sangrado puede ser hasta 500 ml, en cambio la cesárea hasta 1000 ml. Eso se lo considera normal cuando ocurre un sangrado. Para este sangrado puede ser por causas como estas, por las 4 T se las menciona, por el tono, tejido, trauma. El tono es la más frecuente de las causas de hemorragia. ¿Por qué? Porque les decía, como hay mucha actividad uterina o causamos iatrogenia cuando existe mucha contracción uterina utilizando oxitocina de manera inadecuada, o usamos misoprostol u otro medicamento que altera la contracción uterina, entonces la musculatura lisa del cuerpo uterino trabaja tanto que después de producirse el parto, ya no se contrae, más al contrario, se relaja, y puede ser una de esas causas de hemorragia postparto en el 90%. Otra, en menos porcentaje, es el trauma, como del desgarro genital, rotura del canal del parto, es decir, el canal vaginal hay desgarros, soluciones de continuidad, puede ser rotura o lesiones con solución de continuidad a nivel del cuello cervical, es decir, desgarro del cuello cervical. La otra, restos placentarios. Quedan restos dentro de la cavidad uterina. Esto mucho depende cómo se ha desprendido la placenta. Les decía, siempre cuando se desprende en modalidad Schultz es de manera central y se desprende en la totalidad la placenta
con las membranas, pero cuando es Duncan siempre quedan restos dentro de la cavidad y es por eso importante hacer revisión, y cuando quedan restos evita pues a que exista buena contracción y hace de que exista sangrado. Y la trombina por alteraciones de los factores de coagulación. Vemos en esta gráfica la más frecuente, el tono por atonía uterina. Miren, sobredistensión uterina, excesivo trabajo de parto, infecciones coreamnióticas, anomalías anatómico-funcionales uterinas, el polidrama es cuando está muy distendido el cuerpo uterino por excesivo líquido, o la macrosomía o ¿cómo es esto? O embarazos múltiples, donde distienden exageradamente la musculatura lisa del cuerpo uterino. Dentro de los tejidos son restos placentarios, retención de restos, acretismos, cotiledones aberrantes, antecedentes de cirugías uterinas o extracción manual de la placenta. Desgarros de partes blandas, laceración del cuello uterino, liberación brusca de la placenta y al traccionar excesivamente desgarramos ciertas estructuras. O el producto es tan macrosómico y hacemos la maniobra de Christeller tratando de sacar o extraer el producto de manera forzosa y al salir el producto prácticamente desgarra todo el canal del parto. Prolongaciones de la histerectomía. Esto sabemos que es medio lateral, pero a veces excedemos. Rotura o inversión uterina, parto en avalancha. Eso es cuando un parto se produce de manera brusca y rápida. Un parto instrumental al utilizar forceps o un parto donde existe una posición inadecuada y tratamos de hacer ciertas maniobras para poder extraerlas. Ejemplo, en casos de parto podálico. Trombinas, alteraciones de la coagulación por alteraciones existentes o ya pues adquiridas en a causa de su alteración de los factores de coagulación. La atonía uterina prácticamente es cuando el útero en vez de estar duro y contraído se mantiene blando. Aumenta la alteración, entonces hay una hemorragia que prácticamente la observamos al poner el espéculo salir la hemorragia por el orificio cervical externo. Entonces, cuando notamos eso, no vemos desgarros en el cuello cervical, no vemos desgarro en el canal del parto, no vemos desgarro en el canal vaginal, pero sí vemos sangrado rojo rutilante, nos indica pues que está sangrando el cuerpo uterino dentro de la parte interna. Entonces, ¿qué hacemos? De inmediato valoramos los signos vitales, tomamos la tensión arterial, frecuencia cardíaca, indicamos la administración de 2 vías periféricas y si no tenemos apoyo nosotros debemos canalizar lo más prontamente posible, es decir, tratar de actuar lo más prontamente posible. Reponer con cristaloides 3:1, 300 ml de reposición por cada 100 ml de pérdida. Indicamos solución sanguínea, oxígeno en máscara a 5 libras por minuto o puede ser bigotera a menos libras. Controlar la diuresis horaria por medio de la sonda Foley, solicitar hemograma y coagulograma. Y si no tenemos todo esto para hacer, prácticamente hacemos taponamiento, masaje, compresión, incluso podemos hacer un puño, introducir y hacer una maniobra bimanual para que se contraiga. Y si no se logra, pues taponar, meter gasas hasta derivarla, ¿ya? Ocurre rápido, para que sepan, no es esto así en 1 hora, 2 horas. Si hay sangrado, prácticamente es muy agudo y se debe actuar de manera inmediata. Como vemos acá, miren, hace el masaje bimanual. Va empuñando, introduce, el objetivo es de que estimulemos al cuerpo uterino a hacer masaje y exista contracciones de las fibras musculares lisas para que no exista el sangrado. Por eso es que cuando ponemos el espéculo, a través de este orificio vemos que la sangre va fluyendo. Todo el resto se ve dentro de los caracteres normales. A eso se debe a una atonía uterina. Otros factores. Podemos usar la oxitocina de 10 a 30 unidades internacionales en una solución de 500 cc. Primero 10, luego 20 y 30.
Ponemos a goteo de acuerdo a la evolución, no administrar en bolo directo por vía endovenosa porque causa hipotensión y puede llevar a un bloqueo cardíaco. Siempre en solución, ¿ya? Luego pasamos a la ergometrina, una ampolla de 0,2 miligramos, vía intramuscular. Pero ¿cuál cuidado debemos tener con este? Tomar la tensión arterial, si está elevada, no administrarlas. Esa es la primera indicación, ¿ya? Luego pasamos al misoprostol. Podemos agarrar 4 comprimidos, ponerlas vía rectal. Estos 3 son aquellos que tenemos al alcance. Por ejemplo, la carbetocina hay, pero el costo es elevado, es muy bueno. El Duratocin, por ejemplo, es un análogo del sintético de la oxitocina. ¿Qué hace? Este va y acude a los receptores de la oxitocina, hace de que exista buena contracción, ¿ya? Tiene mejor respuesta, pero la desventaja es que tiene un costo elevado. Una vez administrada, su acción no puede detenerse porque causa contracción y evita el sangrado. No administrarse en pacientes con enfermedades vasculares, enfermedades coronarias y administrar una ampolla endovenoso lento, mejor si es diluido, ¿ya? Y con mucho cuidado, porque prácticamente tiene muy buenas respuestas. Pero dentro de lo normal es oxitocina, pasamos a la ergometrina, siempre tomando la tensión arterial, usamos el misoprostol, vía rectal, 4 comprimidos, y si no, pasamos a la carbetocina. Y si no cede el sangrado a pesar de usar todos estos medicamentos, bueno, vamos al acto quirúrgico, a hacer la histerectomía y extraer el cuerpo uterino. Vean, si hacemos una cirugía, hacemos ligadura de las arterias uterinas. ¿Se acuerdan? Aquí viene la aorta, la ilíaca común, ilíaca interna, ilíaca externa. De la ilíaca interna nace la hipogástrica, de esta la uterina. Entonces la uterina viene a este nivel del segmento, se divide en 2 ramas, una inferior y otra superior. La superior va a ir, la que va a ir ascendiendo y va penetrando al cuerpo uterino, así formando las arterias arcuatas, luego las rectas, las radiales, las rectas y las espirales. Una vez que la arteria uterina asciende, se anastomosa con la arteria ovárica. Vean cómo es muy vascularizado este cuerpo uterino. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ligadura. El objetivo es de que pase poca sangre al cuerpo uterino y así el endometrio sangre en menor porcentaje. Miren, otro punto de la sutura de Belinch. Lo que se hace es compresión para que el cuerpo uterino esté comprimido. Es como si estuviésemos haciendo una compresión bimanual, como en este caso. Introducimos por la parte inferior, ascendemos, vamos a la parte posterior y ascendemos, volvemos a la parte anterior y doblamos, es decir, tratamos de comprimir el cuerpo uterino lo más posible que se pueda para que éste se mantenga colapsado y así se evite el sangrado. Entonces, la atonía uterina es una de las primeras causas. Se debe tener mucho cuidado, mucha atención, hacer buen masaje, mejor si se forma el globo de seguridad de Pinar. Otra causa es retención de restos placentarios. Esta ocurre en las primeras horas puerperio, por alumbramiento mal dirigidos, adherencias a causa de alumbramientos mal realizados o manuales pero incompletos, o retención de cotiledones aberrantes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si vemos al sacar la placenta, revisamos que faltan membranas, faltan cotiledones, entonces nos ponemos a revisar. Revisamos muy bien la placenta en su cara materna, cara fetal. Vemos las membranas, vemos los cotiledones. ¿Cómo nos guiamos? Por medio de la clínica. Vamos a ver que el útero no se contrae muy bien. Entonces, verificamos, evidenciamos sangrado o se contrae parcialmente. Entonces, es un útero subinvolucionado, a pesar de que existe el globo de seguridad de Pinar. Hacemos el examen, vemos que por el orificio cervical hay restos que van protruyendo y incluso al extraer estos podemos evidenciar hemorragias abundantes, ya que estos restos placentarios evitan a que la musculatura lisa del cuerpo uterino se contraiga. ¿Qué hacemos? Legrado con cureta de Pinar o utilizar oxitocina.
pero mejor es hacer con la cureta de pinar, ¿ya? Acá vemos, miren, hay restos placentarios, se pone en la mano una gasita y trata de limpiar toda la porción. Entonces, podemos evidenciar ahí que usando una gasa tratamos de limpiar toda la cavidad y retirar los restos. A veces es dificultoso esto hacer, entonces mejor tener una cureta y hacer simulación de que esta cureta fuese como nuestra mano, introduciendo dentro de la cavidad del cuerpo uterino y legrar con mucho cuidado para extraer los restos. Otra causa, traumas de partes blandas. Ya les decía, puede ser trauma del canal del parto, traumas del canal vaginal, del introito, del cuello cervical. Prácticamente, ¿cuándo se da estos casos? Cuando existen partos precipitados, partos con productos macrosómicos, partos realizados con forceps, partos donde la paciente tenga antecedentes de cirugía, partos en gran multíparas o partos donde utilicemos instrumental que lesione el canal del parto. ¿Cómo hacemos la diferencia? Miren, acá cuando hay lesión de partes blandas, hacemos la valoración del cuerpo uterino y vemos que está formado muy bien el globo de seguridad de Pinar. Es leñoso, duro y consistente. Pero vemos sangrado. El útero está muy bien contraído. Revisamos la placenta, está completa. Están las membranas completas, corium, amnios, cotiledones completos, pero hay sangrado. Entonces, ya prácticamente nos indica que existe lesión de partes. Puede ser desgarro de cuello cervical, desgarro de canal de parto. Entonces, el sangrado va a ser rojo, abundante, pero puede salir por el orificio cervical o revisando puede ser de las paredes del canal vaginal o una solución de continuidad en el orificio cervical. ¿Qué hacemos? Reparar, tratar de poner puntos y evitar el sangrado. Ese es el método más práctico. Y como estamos invadiendo cavidad, hacemos luego antibiótico-terapia. ¿Ya? Trombina. Bueno, esto ya prácticamente son factores de riesgo asociados a alteraciones de la coagulación. ¿En qué casos se puede presentar? En la enfermedad de von Willebrand, en preeclampsia, en la DPPPNI, que es desprendimiento parcial de placenta no inserta, o también llamada accidente de Bode-Lock, o en la coagulación intravascular diseminada. ¿Por qué? Porque prácticamente en estos factores se evidencia por la excesiva contracción, por el excesivo volumen de sangre formado entre el espacio retroplacentario y el cuerpo uterino, hace que se alteren estos factores de coagulación y existe un sangrado. ¿Cómo hacemos un diagnóstico? Vemos el útero está muy bien contraído. Valoramos la placenta completa, no está incompleta. Revisamos la cavidad, no hay desgarro. Entonces, el sangrado no evidenciamos por el OC, pero evidenciamos que sus factores de coagulación están alterados y eso nos indica de que existe una
Entonces, esta alteración hace de que exista cierto riesgo de compromiso en la paciente. ¿Qué debemos hacer? Si tenemos los laboratorios y vemos el reporte de plaquetas, trombina, los factores de coagulación, es importante que hagamos referencia a tercer nivel, donde vamos a administrar plasma fresco, paquetes globulares y hacer un seguimiento adecuado. E incluso en los segundos niveles no contamos con todo el elemento de transfusión necesaria. Lo único que tenemos son los paquetes globulares. Por eso es importante que en el control prenatal que hagamos en el primero, segundo y tercer trimestre, solicitemos laboratorios, en especial primero y último trimestre, para ver los valores de los factores de coagulación. Otras causas, hemorragias tardías, se presentan posterior a las 24 horas, con frecuencia posterior al parto, hasta las 6 semanas. Causas, restos placentarios que pueden llevar a una endometrisis o miomas, pero debemos diferenciar qué tipos de miomas, porque tenemos subserosos, submucosos o intramurales. Los que causan más sangrado son los submucosos. ¿Cómo vemos la clínica? Sangrado, que es la metrorragia grave luego de 10 días del parto, 6 días del parto, alteraciones de la eliminación de los coágulos. Al tacto podemos ver un cuello con orificio entreabierto. ¿Qué quiere decir esto? Que en el 10º día prácticamente el orificio cervical o el cuello cervical ya debe estar cerrándose. Pero en estos casos vemos que aún persiste la apertura, está entreabierto. Hacemos un examen bimanual, el útero está subinvolucionado. Hacemos movilización bimanual y sentimos cierto dolor en la paciente. Ya pues esto nos indica de que existe un sangrado o una hemorragia, pero de causa tardía, pasadas ya los 6, 7 días hasta los 10 días. La cantidad de restos que esté dentro de la cavidad, podemos usar oxitocinas. Si es mucha cantidad, hacer un legrado uterino instrumental y tener mucho cuidado con esto. Si hay endometritis, infección, primero enfriar el cuadro, le decimos, ¿no? Dar antibióticos. Y recién hacer un legrado uterino. Porque si hay infección, el útero prácticamente está muy reblandecido, muy lesionado. Entonces, si lo hacemos de manera brusca, podemos llevar a una perforación uterina. Y al hacer una perforación uterina, ya pues el sangrado va a ser escaso, pero continuo, se va a acumular en los fondos de saco y la paciente empieza a descompensarse. Y en esos casos llevamos a una reparación quirúrgica. Infecciones puerperales, la segunda causa, es un proceso febril por la invasión de microorganismos patógenos que afectan los órganos genitales. Puede ser esta infección por una heteroinfección, autoinfección endógena o una autoinfección exógena. La heteroinfección, los gérmenes son llevados desde un foco séptico ajeno a la puerpera. Es decir, mala antisepsia y mala asepsia, mala utilización de instrumentos contaminados o mala asepsia en la paciente. Autoinfección endógena. La infección es por gérmenes que se encuentran en el canal vaginal, ¿ya? Porque a veces la paciente presenta flujos excesivos, abundantes, y el parto se ve con distocia, tenemos que hacer una cesárea y la herida se infecta. O se produce el parto por vía vaginal y como hubo infección y además de soluciones de continuidad y rotura, bueno, termina en autoinfección endógena. Y una autoinfección exógena, bueno, por agentes externos. Factores predisponentes, miren lo que les decía. Lo primero, rotura prematura de membranas. Si se rompe la membrana, debemos hablar siempre a la paciente de que acuda de manera inmediata al servicio de emergencia, porque si pasamos más de 6 horas, más de 24 horas, ya pues esta rotura prematura de membranas ya se vuelve infecciosa. En hemorragias profusas, deshidratación, trabajo de parto prolongado, descuido de reglas higiénicas, ya sea por el mismo personal o personal de quirófano. Miren, tacto vaginal reiterado, uno de los factores
para que exista infección puerperal, heridas y escoriaciones abiertas por el tránsito del feto, donde hubo una preinfección y estas, al contaminar la herida que se forma o la solución de continuidad, prácticamente lo vuelven un foco de infección, llevando a la predisposición de una infección puerperal. Factores predisponentes para que tengamos infección puerperal: anemia, desnutrición, traumas del parto, donde usamos forceps, el producto es macrosómico, o algún tipo de iatrogenia que se produzca en el parto. Procedimientos obstétricos, utilizando forceps, cesáreas, versiones, les decía, versiones no debemos hacerlas nosotros en el establecimiento de salud. Si saben o se puede hacer de manera adecuada, mejor hacerlo en el hospital, porque podemos causar rotura uterina, pero está proscrito hacer versiones externas. Episiotomías mal realizadas, con equipos con mala asepsia, mala antisepsia, alumbramiento manual. Siempre que se hace alumbramiento manual es cuando invadimos el medio externo al utilizar los guantes y alterando el medio interno. Y eso, de hecho, nos va a llevar a una infección puerperal. Agentes. Bueno, todos los aerobios y anaerobios. Aerobios, estreptococos, estafilococos, gonococos, enterococos. Y los anaerobios como los Clostridium, Clostridium septicum, peptostococos, peptostreptococos, bacteroides, micoplasmas y clamidias. Sabemos muy bien que estos son frecuentes en la paciente. Más si está gestante, ¿por qué? Porque se altera el pH del canal vaginal. Ahora, la infección la podemos clasificar anatómica clínicamente por propagadas y no propagadas, ¿ya? Entre estas tenemos las vulvitis, que están localmente, porque son infecciones puerperales locales, infecciones puerperales propagadas. Locales, vulvitis, vaginitis, cervicitis y endometritis. En cambio, las propagadas va a ser por continuidad de la mucosa o de lesión de la mucosa, por vía linfática y por vía hemática. Las de la mucosa por salpingovaritis, belviperitonitis y peritonitis. Estas ya prácticamente son más complejas porque se expanden a otro medio. Por vía linfática, metritis, parametritis, peritonitis. Y por vía hemática, tromboflebitis y septicemia, cuadros más críticos. Y la tromboflebitis igual puede ser séptica o embólica, ¿ya? Por eso es importante hacer una valoración adecuada para determinar el tipo de infección puerperal que se tenga. Pero cuando sean locales o propagadas, debemos tomar la conducta adecuada para evitar una sepsis, una septicemia. Infección puerperal localizada, vulvitis puerperal. Aparece en los primeros días del puerperio. ¿Eso se debe a qué? Porque hubo desgarros de vulva o de periné, hay fiebre, dolor, alteraciones por la membrana, va a estar alterado. Entonces, todos estos agentes externos pueden invadir al área afectada. Pueden invadir por vía linfática, llegar al parametrio o por vía ascendente al endometrio. En la vaginitis puerperal es rara, pero la clínica es igual que la vulvitis. ¿Por qué? Porque también puede ser por lesiones o desgarros a nivel de la vulva y en especial a nivel del canal del parto. Otra causa, la cervicitis puerperal, donde existen desgarros del cuello, por lo general no constituye un proceso importante para la puérpera, pero estos desgarros, si presentan solución de continuidad, hacen de que exista un sangrado excesivo. Y más cuando hacemos reparo con puntos, estamos invadiendo un área, contaminándola y
si no hacemos una buena antibiótico-terapia, podemos llevarnos a una cervicitis, pero que afecte durante la etapa del puerperio. Endometritis. Siempre hay que diferenciar esto. ¿Por qué? Endometritis hace la referencia de que la superficie uterina se ve afectada, la cavidad intrauterina es la que se ve afectada, se ve comprometida por la invasión o desarrollo de agentes bacterianos y puede ubicarse más en la zona de inserción placentaria o en toda la cavidad uterina. Clínica. Se presenta entre el tercer y quinto día posparto, hay alzas térmicas, escalofríos, taquicardia, el útero no está muy bien involucionado, está blando, es doloroso, hay loquios abundantes, ligeramente fétidos, color grisáceos o achocolatados. Estos pueden ser purulentos o fétidos. Entonces es importante siempre, cuando hacemos una invasión de la cavidad uterina, hacer antibiótico-terapia. Endometritis, 4 formas clínicas. Bueno, acá lo vamos a mencionar nomás. La endometritis séptica común, que aparece a las 72 horas. Lo mismo, es útero subinvolucionado, útero blando, doloroso, loquios escasos, color gris achocolatado. La endometritis parenquimatosa, la endometritis pútrida y la endometritis disecante o gangrenosa, que es la más severa. La parenquimatosa prácticamente afecta a las capas musculares. En cambio, la pútrida es un cuadro más severo, pero acá vamos a evidenciar que hay un compromiso importante de la cavidad intrauterina, donde ya hay tejido necrótico, en específico afectado por el Clostridium perfringens. Y esto nos lleva a ¿qué? Al síndrome histerosómico de Mondor. La endometritis disecante, la más severa de todas, porque esta afecta zonas en el miometrio. Vamos a ver que los loquios son más negruzcos, achocolatados, ya fétidos. Y lo característico de este es de que se ven colgajos musculares, es decir, de la musculatura lisa. Esta es la más severa de las 4 causas de endometritis, como ser de la séptica común, de la parenquimatosa, de la pútrida. Entonces, la disecante o gangrenosa se la debe tener mucho cuidado, porque si usamos o hacemos de manera adecuada un legrado, podemos causar una perforación uterina. Y como ya es un área afectada, y llevamos el agente bacteriano de este medio interno a la cavidad peritoneal, llevando a una peritonitis y posteriormente a un shock séptico. Tratamiento, siempre triasociado. Amoxia, ampicilina, genta, 80 miligramos vía intramuscular, o puede ser 240 dosis única, 80 cada 8 horas, metronidazol 500, pero este es metronidazol vía endovenosa en sachets cada 8 horas por un tiempo de 7 a 10 días. Si la paciente tiene este cuadro clínico, la internamos por un tiempo de 7 a 10 días y todo ese periodo se encuentra por tratamiento endovenoso y por vía endovenosa se administra estos antibióticos. En caso de que no tengamos respuesta adecuada, utilizamos clindamicina, cefalosporina más gentamicina o clindamicina más metronidazol y ciprofloxacina. Infección puerperal propagada, lo que les decía, aquellas que puede ser por vía hematógena, linfática o mucosa, ¿no? Por mucosa, por la salpingitis o salpingovaritis puerperal, generalmente causada por el gonococo, por continuidad desde el útero al endosálpix. A otros agentes pueden invadir por vía linfática o propagarse desde el peritoneo. Primero aparece la salpingitis, que es inflamación de las trompas, afectando el parénquima, es bilateral. Luego la salpingitis intersticial, que es más afectando ya la porción donde tiene mayor invasión de agentes externos. Síntomas aparecen del 8º al 10º día, hay fiebre, taquicardia, dolor, todos aquellos síntomas característicos de una infección. Las complicaciones pueden ser adherencias crónicas, peritonitis, y es importante hacer un tratamiento oportuno. Otras infecciones en la mama. Tenemos patologías que afecten
cuando la paciente está dando de lactar. Por ejemplo, vamos a ver lesiones a nivel del pezón, que son pequeñas soluciones de continuidad, son grietas superficiales o fisuras que se pueden profundizar y comprometer la lactancia, donde el producto, el recién nacido, quiere lactar, pero la paciente no puede dar de lactar porque hay fisuras y grietas que son muy dolorosas. Esto puede deberse a una mala técnica de lactancia, mala técnica de succión. Hay un dolor tan excesivo y como hay dolor excesivo, la paciente no da de lactar a su recién nacido en esta mama. Entonces, como no da de lactar, se acumula la leche materna. Y hay un momento en que se obstruye, la leche materna va acumulándose, esta mama se pone turgente, petrosa y de pronto hay un dolor excesivo y ya no hay salida de la leche materna. Y como un agente como la leche materna está acumulándose, busca la salida, torna la mama más roja, eritematosa, dolorosa, sensible. ¿Qué hacemos? Hacemos una sección o un corte para evacuar esta leche materna que ya va a ser infectada, ya va a ser un absceso. La mastitis se produce entre la primera semana y los 4 meses puerperio. Causa Staphylococcus aureus en el 95% por una mala técnica de la lactancia. Se ve comprometido el parénquima. ¿Por qué? Comprometen los acinos glandulares. ¿Ya? Es menos frecuente, la clínica es dolor, hay una tensión mamaria y asociados a estos compus. La parte intersticial va a ser invasión que llega hasta el tejido conjuntivo, va a ser interglandular, son las vías más frecuentes como ser dolor, tumor, edema. Y la mastitis mixta, que es la combinación de ambas. Entonces, es más común en primíparas porque no están orientadas en la técnica de lactancia materna adecuada. Por eso es que debemos nosotros siempre orientarlas sobre las técnicas de lactancia. Si hay mastitis, la paciente tiene fiebre, escalofríos y dolor en la mama. Tratamiento, dicloxacilina y antiinflamatorios. Pero si esta mastitis progresa, no evacuamos la leche materna, puede llegar a obstrucciones. Primero grietas, se obstruye y llevar a abscesos mamarios. Entonces, la patología del absceso mamario es si la mastitis no se soluciona, evoluciona a absceso. Clínica. La mama se torna roja, se endurece, se pone eritematosa, hay fiebre, más a nivel local, se torna en una fase supurativa o de fluxión, intentamos extraer, duele mucho, es muy dura la mama, muy abultada, voluminosa, porque ha habido retención de leche materna y esto se va a volver en absceso. Hacemos antibiótico y si no hay respuesta, un drenaje de absceso mamario. Y para hacer el drenaje de absceso mamario, las internamos y llevamos a quirófano. Hacemos un corte y dejamos abierto para que vaya evacuando todo el absceso y hacer curaciones diarias. Para evitar todo esto es importante hacer orientación en lactancia materna. Miren un absceso. Mama turgente, eritematosa, puntos fluctuantes, calor a nivel del área afectada y miren cómo ya se vuelve una mama adecuada. Hacemos un corte, dejamos abierto para que vaya extrayéndose todo el absceso y esta de manera espontánea vaya cicatrizando, pero con curaciones frecuentes. Otra, el síndrome de Sheehan. ¿Qué es el síndrome de Sheehan? Solo es el hipopituitarismo postparto. ¿Debido a qué? A un shock secundario. ¿Cómo es el shock secundario? Hay poco volumen de sangre en la paciente porque presenta hemorragia postparto y el cuerpo ¿qué hace? Trata de distribuir toda la porción hemática entonces trata de distribuir toda la sangre a las partes importantes.
¿A qué lleva esto? A una insuficiencia de la hipófisis anterior. Cuando hay una insuficiencia de la hipófisis anterior, esta puede ser variable, pero según el grado de hemorragia, porque puede la extensión afectar la glándula. ¿Ya? Esto va a ser provocada por la isquemia o una tromboembolia de la arteria que va a irrigar esta glándula, llevando a un colapso circulatorio. Todo a qué se debe este síndrome de Sheehan o hipopituitarismo. Va a ser a una hemorragia profusa del parto. Frecuentemente se ve esto en pacientes que logran sobrevivir a grandes hemorragias después del alumbramiento. Entonces, acá vamos a ver un déficit hormonal que se va a manifestar cuando se necrosa el 75% de las glándulas. Entonces, sabemos muy bien que, anatómicamente hablamos, tenemos el hipocampo, la hipófisis anterior y posterior, ¿ya? Y la anterior, es la que se ve afectada en el 75%. Clínica: hipogonadotrófico, hipogonadismo, disminución del vello axilar y pubiano, cáncer ginecológico, preeclampsia, eclampsia, y el tratamiento es hacer sustitución hormonal, es decir, tratar hormonas de por vida a la paciente. ¿Por qué? Esto va a ser un efecto secundario de una hemorragia postparto abundante, profusa, es decir, paciente que llegó a un shock hipovolémico. Ahora, esta patología de la embolia del líquido amniótico es frecuente, pero se presenta en escasas, se vio en pocas oportunidades, ¿no? Lo que llama la atención cuando hay embolia del líquido amniótico es cuando la presión intrauterina aumenta, es decir, cuando hay una hipersistolia en exceso, hace de que exista un paso brusco del líquido amniótico al torrente circulatorio, es decir, al torrente de la madre. Y al existir este paso del líquido amniótico al torrente, la paciente empieza a entrar a un estado crítico que puede llevar a una mortalidad materna. Primero puede producir una embolia pulmonar o una hemorragia por incoagulabilidad sanguínea. Mucho depende de la cantidad, ¿no? Si es embolia pulmonar, se caracteriza por que es súbita, hay cianosis, hay un colapso vascular periférico, convulsiona a la paciente y va a coma. Pero muy pocos salen y tienen una adecuada respuesta. Por eso tiene una alta mortalidad la embolia del líquido amniótico. Ahora, cuando es por hemorragia por incoagulabilidad sanguínea, clínicamente se forma, esta es brusca, es muy aguda. De pronto la paciente está pujando, hay mucho dolor y va a convulsionar y llega a la mortalidad. A veces no logran comprender que esto ha sido por el paso del líquido amniótico al torrente sanguíneo, pero debemos nosotros siempre hacer seguimiento. Primero los signos vitales, hacer una valoración adecuada, ver los laboratorios si presentan algún tipo de alteración. Otros factores: síndromes renales, donde se caracteriza por la presencia de disminución brusca de la función renal, que puede llevar a una necrosis tubular aguda o una necrosis cortical bilateral del riñón. Estos síndromes renales se ven frecuentemente en los trastornos hipertensivos del embarazo, aquellos trastornos que no han sido controlados, que llevan a una preeclampsia grave, que son cuadros críticos, como debido a una respuesta de la vasoconstricción que existe a nivel de la porción uteroplacentaria. Ahora, los síndromes neuropsiquiátricos, como les decía al inicio, donde la paciente presenta depresión postparto que lleva incluso al suicidio, primero empieza con la tristeza, que ocurre en un 50 al 80%. Esto es transitorio, puede durar días o semanas. Esta tristeza puede deberse a varios factores. Uno, que en el embarazo no tuvo el apoyo de la familia o de la pareja. Dos, era un embarazo no deseado, o puede ser un embarazo por causa de violación. Entonces, la paciente entra a un estado de tristeza que luego puede progresar a una depresión puerperal, que es un frecuente
pero ya del 10%, es decir, de 80 a 10 pueden llegar a esto, donde se caracteriza por aislamiento propio de la paciente, está irritable, siente una depresión tan profunda, no da de lactar al producto, se siente triste, a pesar de que se le apoye ya, bueno, después del parto, esa depresión prácticamente le invade y le lleva a un intento de suicidio. En algunos casos esto puede durar entre 1 a 2 años. Por eso es importante, siempre les digo, ¿no? Es importante hacer un buen control prenatal, tratar de averiguar si existe algún factor que pueda alterar el desarrollo de todo el embarazo o factores que pueda comprometer el estado de la paciente gestante y repercutir esto en el estado puerperal. Síndromes psiquiátricos severos, la psicosis puerperal. Miren, esto se presenta en 1 a 4 por cada 1000 nacidos. Es más frecuente en primíparas. El comportamiento de la paciente es violento, tiene un intento de suicidio e incluso puede llevarle al infanticidio. ¿Por qué? Por varios factores que ocurrieron durante el embarazo. A veces el factor familiar, social es muy importante. Por eso es que nosotros debemos tratarlas de la mejor manera que se pueda, que se sienta apoyada, hacer contención emocional, orientarlas. Y a veces, si las vemos solas, desesperadas, decirles que acudan con un familiar para que sea parte de ese embarazo. Y mejor se acude con la pareja para que no se presenten estos síndromes neuropsiquiátricos, ya sea durante la gestación o después del parto. Bueno, espero que se haya comprendido. Mil disculpas por el retraso. Como podemos evidenciar, la patología puerperal no solo se hace referencia a aquellos trastornos que sean solo de infección. Puede deberse a factores sociales, factores psiquiátricos también que puedan alterar el estado propio de la paciente. Por eso es importante hacer un control prenatal temprano, donde nosotros evaluemos por medio del carnet perinatal. Hay un punto, ¿no?, donde dice vive sola, acompañada, con familiares, casada, soltera, concubina, si fue un embarazo planificado. Todos esos factores, al hacer una anamnesis, nos pueden ayudar a identificar si es que esta paciente a futuro va a presentar algún tipo de trastorno, ya sea en este aspecto neuropsiquiátrico. Bueno, lo demás, como la atonía, la retención de restos, todo, bueno, ya son por causas anatómicas que también ocurre después del parto. Bueno, gracias a todos por estar presentes. Bueno, es feriado. Disfruten el resto de jornada que les queda de este feriado. Buenas noches, estimados universitarios y universitarias. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.